Bueno, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque podemos continuar con el estudio de el libro del Dr. Nijans. Hoy nos toca revisar la naturaleza de la Iglesia. Bueno, podemos decir que el contexto en el que estamos estudiando la eclesiología lo tenemos que ubicar en todo este asunto de la doctrina de la salvación. Y cuando pensamos en la salvación, no solo pensamos en la salvación del individuo, sino también en la salvación de la comunidad. Hay conceptos de la Iglesia que no son conceptos bíblicos y a nosotros nos interesa mucho enfatizar precisamente el concepto bíblico. Hay quienes creen, por ejemplo, que el concepto de la Iglesia está limitado al recinto, al edificio. Incluso hay quienes piensan que hay ciertas bendiciones o ciertos logros que solamente pueden ser adquiridos allí, en ese lugar. El santo recinto le han llamado. Y ignorando precisamente el concepto bíblico de lo que es la iglesia. Hay quienes también han distinguido a la iglesia por el tipo de culto religioso, o sea, según la liturgia y según las características de esta misma liturgia. Hay otro grupo u otras personas que piensan que la iglesia es una jerarquía, una estructura jerárquica, una organización puramente humana, y le han dado precisamente este énfasis. Por eso es que algunos antropólogos y sociólogos han considerado que la iglesia es eso, una institución sociológica, una reunión de personas simplemente. El objetivo que tenemos es entonces analizar el concepto bíblico de la naturaleza de la iglesia. Y para esto estamos analizando dos pasajes que nos sugiere el Dr. Nijans. El primero es 1 Corintios 10, 16 al 22. Pero antes de entrar de lleno al análisis de este pasaje, queremos mencionar algo acerca del concepto de naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de algo, nos referimos a su esencia, a sus propiedades, a las características intrínsecas de eso que estamos hablando, a las características fundamentales y distintivas. De tal manera que después de leer el pasaje, 1 Corintios 10, 16 al 22, salta a la vista que la naturaleza a la que San Pablo se refiere de la iglesia es nada menos que la comunión con la sangre de Cristo. Y esto es un concepto activo porque cuando todos bebemos de la misma copa y comemos del mismo pan, trae como resultado, como sentido, como punto de llegada que estamos unidos, estamos en comunión, un solo pan, formamos un solo cuerpo. Ahora bien, la copa y el pan no es el asunto más importante, sino más bien lo que representan. Por eso es que no existe otra forma de estar en comunión como un solo cuerpo, solamente participando del pan y de la copa. El cuerpo del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo, eso es lo que nos mantiene unidos. Eso es la naturaleza de la iglesia. Entonces podemos decir que, como primera conclusión, la naturaleza de la iglesia es divina. Es Dios mismo quien fundó la iglesia. Es Jesucristo mismo quien con su cuerpo y su sangre ha dado lugar precisamente a esta comunión. Y nosotros somos los llamados a esta comunión. Conforme a lo que leemos en Efesios 4, del 1 al 7, también podemos decir primeramente que debemos tener presente un profundo significado de lo que es la unidad, de lo sólido, lo firme, lo permanente. Eso quiere decir unidad.
unitario, algo que es verdaderamente sólido. Pero San Pablo va más allá de ese concepto puramente gramatical. Se refiere a la unidad en el espíritu y la unidad del espíritu. E inmediatamente de esta naturaleza, de esta unidad, surge el objetivo mismo de la Iglesia. El esfuerzo de cada uno de sus componentes, el esfuerzo de cada uno de los llamados por mantener la unidad del espíritu, por mantener la unidad en el espíritu. Y también insiste que el cuerpo es solamente uno. El espíritu es uno solo. La esperanza que todos compartimos es una sola esperanza. ¿Se dan cuenta todo esto? La unidad. Y el llamado que todos hemos recibido ha venido de un solo Señor. Practicamos y profesamos una sola fe, creyendo en un solo bautismo. Y todos adoramos, confesamos a un solo Dios y Padre de todos. Esto nos recuerda la instrucción que el Señor dio a sus discípulos de cómo orar. Padre nuestro, todos unidos en ti. Podemos concluir entonces de este pasaje que hemos sido llamados para mantener la unidad del Espíritu. ¿Qué podríamos concluir de el análisis breve que hemos hecho de la naturaleza de la Iglesia? Primero, la naturaleza de la Iglesia es divina. Hemos sido llamados para integrarnos a la Iglesia y ese llamado viene directamente de Dios. Es Dios el que integra a la Iglesia, a los que Él ha llamado. Y ahí en ese espacio Cristo ha repartido su gracia en su Iglesia a cada uno de los que hemos sido llamados. Y la responsabilidad y nuestro gozo es que debemos esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu, porque somos el cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque en tu bondad y en tu misericordia, en tu amor tan grande, Señor, nos llamaste a formar un solo cuerpo. Danos, Señor, entendimiento, fortaleza, voluntad, ánimo, para que podamos, Señor, esforzarnos en mantener la unidad en un solo espíritu. Señor, para mantener nuestra relación fraterna, para ayudarnos, para consolarnos, para soportarnos, para aconsejarnos, para mantenernos unidos. Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.